Si navegamos un poco por el internet buscando la definición de ajedrez, en muchos de los sitios web encontraremos que se define como un deporte. Esto es curioso porque al practicarlo no existe mayor contacto físico con el oponente, no hay necesidad de correr o saltar, y tampoco es relevante tener una gran fuerza física para practicarlo. Si te quedas hasta el final del video, descubriremos el por qué el ajedrez es considerado un deporte. ¡Vamos! Es hora del snack. En cuanto a los orígenes del ajedrez, no existe una versión definitiva. Algunos dicen que se creó en Egipto, otros suponen que fue en China, y la versión que parece repetirse más es que nació en India bajo el nombre de Chaturanga para luego expandirse al resto de Asia y el mundo. En lo que sí coinciden los historiadores es que es un juego con por lo menos 1000 años de antigüedad. La razón por la que se cree que el ajedrez que hoy conocemos proviene de la India es porque en su versión original, el Chaturanga, se hacía referencia a las 4 divisiones del ejército indio: la infantería, los carros de guerra, los caballos y los elefantes, que se asemejan a las piezas de ajedrez que hoy conocemos: el peón, el alfil, el caballo y la torre. Según el artículo publicado por National Geographic, La historia del ajedrez, un desafío intelectual, el ajedrez es solo el miembro más conocido de una familia de juegos que son muy parecidos entre ellos, como el shogi japonés, el xiangqi chino o el makruk tailandés. Las características principales para que un juego sea considerado parte de la familia del ajedrez son que no involucre el azar, es decir, que no involucre el uso de dados, y que la victoria dependa de la captura de una única pieza, como el rey. Lo cierto es que sin importar a dónde nació, quién lo creó, o si es parte de una familia de juegos similares o no, es un juego que ha cautivado a muchas personas, incluyendo a grandes personajes de la historia. Desde Carlomagno, por ejemplo, hasta Bono, voz líder de la famosa banda U2. Como ya hemos dicho, el ajedrez se extendió a lo largo de Asia, pasando por Europa hasta llegar al resto del mundo, pero fue hasta el siglo XV que el juego se popularizó entre la nobleza, lo que significó el inicio de su evolución pareciéndose cada vez más a lo que hoy conocemos. Y esto fue marcando el paso para eventos importantes ocurridos en el siglo XVIII. Algunos de ellos fueron la formación de los primeros clubes de ajedrez, la organización del primer torneo internacional de ajedrez y la coronación del primer campeón mundial de ajedrez. Luego de esto, todo ha sido constante crecimiento y evolución para este hoy llamado deporte. Por ejemplo, la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez en el siglo XIX, o la bien merecida popularidad que adquirieron los rusos por la calidad y cantidad de sus jugadores, que pasaron de ser 24.000 ajedrecistas federados en 1924 a ser 700.000 en 1935. Lo sé, lo de los rusos es de otro planeta. Anatoly Karpov es la persona con más títulos obtenidos en el mundo del ajedrez. Y no solo eso, estuvo 38 años entre los 100 mejores del mundo. Aparte, es ganador del Oscar del ajedrez 9 veces. ¿Te puedes imaginar a alguien con semejante trayectoria? Los logros del pueblo ruso en el ajedrez definitivamente son dignos de otro video. Pero vamos a lo que nos interesa y descubramos por qué un juego de mesa ha pasado a ser considerado un deporte. La respuesta en realidad es muy simple, pero un poco compleja a la vez. Y es que el ajedrez se considera un deporte por el desgaste mental que representan las largas partidas. Una partida de ajedrez puede llegar a durar horas, como la partida entre los noruegos Magnus Sagafos y Joachim Berg Jensen en 2015, que llegó a durar casi las 41 horas. Aunque las manifestaciones del desgaste no son iguales a un partido de fútbol o tenis, los ajedrecistas tienen un proceso de preparación para cada competencia, y como en cualquier otro deporte, hay un equipo detrás de cada uno de ellos para que la preparación sea integral. Estamos hablando entonces que cada ajedrecista profesional cuenta con un entrenador, un psicólogo y un nutricionista, enfocados al 100% en procurar las mejores condiciones físicas y mentales para cada competidor. Parte de la complejidad de responder si el ajedrez es un deporte o no radica más en el estrecho criterio que siempre se ha utilizado para definir un deporte que en argumentos contundentes. Y es que hemos considerado como un deporte únicamente aquello que nos genera un desgaste físico.
Pero ese no debería ser el único criterio que tendríamos que considerar para definir un deporte, especialmente cuando una actividad como el ajedrez involucra prepararse en varios aspectos para estar en óptimas condiciones. Otro motivo que ha llevado al ajedrez a ser considerado como un deporte son los beneficios que tiene para la salud. Así como se han realizado estudios que comprueban que el deporte es bueno para controlar nuestro peso, para mejorar el ánimo, para combatir enfermedades y hasta para dormir, la ciencia ha comprobado que jugar ajedrez trae beneficios importantes. Te menciono algunos de ellos. Ayuda a prevenir el Alzheimer, mejora la concentración, entrena la memoria y potencia la creatividad, entre otras. Teniendo todos estos datos en cuenta, estoy seguro que es más fácil entender por qué el ajedrez ha sido redefinido como un deporte. Pero si lo que hasta el momento has escuchado te ha dejado más preguntas que respuestas, profundicemos un poco más en el tema. Aunque el ajedrez fue reconocido como deporte en 1999 por el Comité Olímpico Internacional, aún no ha sido incluido oficialmente como disciplina en ninguna de las ediciones de los Juegos Olímpicos, lo que representa la otra parte compleja de por qué existe cierta resistencia a definirlo como deporte. Y es que si bien el ajedrez carece de las características del atletismo, tiene otras que refuerzan la decisión de haberlo categorizado como deporte. Si hacemos una comparación más detallada del ajedrez contra cualquier otro deporte, notaremos las siguientes similitudes. Posee un reglamento, requiere de una o varias estrategias para vencer al contrincante, requiere de preparación, se rige por un código de comportamiento, los jugadores compiten por categorías y se organizan torneos a nivel mundial. Parecen argumentos suficientes, ¿no crees? Pero como en este canal no nos gusta generar polémica o controversia, dejaremos que seas tú quien decida respecto de si el ajedrez debe considerarse un deporte o no. Lejos de pretender convencerte a que te inclines por una opción o la otra, lo que nos interesa es que conozcas estos datos tal y como son. Ya sea que al final se logre o no el objetivo de definirlo como un deporte de manera oficial, o más allá de incluirlo en eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, debemos ser conscientes de todos los aspectos positivos y los beneficios que el ajedrez le ha aportado a la humanidad desde sus orígenes, que sin duda son motivo más que suficiente para seguirlo promoviendo y enseñando. Hemos llegado al final de este video, pero como siempre, tus comentarios son bienvenidos y queremos saber qué te pareció el snack intelectual de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con tus amigos y familia. Hasta el próximo video.